Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia de Viriato, el líder lusitano que logró frenar al Imperio Romano en su conquista de Hispania? ¿Sabíais que, según la leyenda, le sirvió de muy poco dormir con la armadura puesta? En el año 218 a.C., mientras Aníbal, el famoso general cartaginés, invadía la península itálica tras cruzar los Alpes, llevando la guerra y el miedo hasta el corazón de la República Romana, el Senado de esta envió tropas a la península ibérica en un intento de cortar las vías de suministros del ejército de Aníbal, ya que Cartago controlaba ciudades clave en el litoral mediterráneo. Así comenzó la conquista romana de Hispania. 12 años después, tras la decisiva victoria de Publio Cornelio Escipión el Africano sobre las tropas cartaginesas en la batalla de Ilipa, la actual localidad sevillana de Alcalá del Río, Roma expulsó a su potencia rival de la península y completó la conquista de toda la costa mediterránea de Hispania. A partir del año 197 a.C., la zona de la península ibérica controlada por Roma quedó dividida en dos provincias. Al norte, la Hispania Citerior, es decir, la Hispania cercana, con capital en Tarraco. Al sur, la Hispania Ulterior, cuya capital era Córdoba. Al mando de cada una de esas dos provincias estaba un procónsul, que ocupaba aquel cargo durante 2 años. Bueno, durante 2 años en teoría, porque luego en la práctica los mandatos solían alargarse más. Y es que a la mayoría de los procónsules, también llamados pretores, les costaba desprenderse de aquel puesto, ya que les permitía enriquecerse abusando de las poblaciones locales, ya fuera cobrando tributos exagerados, requisando villas en las que hospedarse, o imponiendo suministros de grano tirados de precio para su uso personal. Aunque las quejas de los indignados hispanos llegaron hasta el Senado de Roma, y éste impuso algunas leyes de control, resultaba extremadamente difícil que un procónsul llegara a ser juzgado por sus abusos. En el año 189 a.C., los romanos emprendieron la conquista de Lusitania, región situada en el oeste de la península. Aquel año, el procónsul de la provincia de Hispania Ulterior, Lucio Emilio Paulo, logró una importante victoria contra los lusitanos y tras una nueva victoria de Roma en el 185, ésta asentó su dominio sobre la zona sur de Lusitania, estableciendo una serie de pactos con los lusitanos que permitieron mantener una relativa paz durante décadas. Sin embargo, algunas bandas de lusitanos, escondidas en las montañas, hacían incursiones periódicas para saquear las áreas romanas, lo que proporcionaba a los procónsules la excusa perfecta para desatar fuertes represalias con las que poder enriquecerse. Así, en el año 151 a.C., el gobernante de la Ulterior por aquel entonces, Servio Sulpicio Galba, decidió castigar aquellas incursiones atacando a los lusitanos en su propio territorio, pero sufrió una gran derrota y se vio obligado a retirarse. Al año siguiente, según el historiador romano de origen griego Apiano, Galba recibió con gran amabilidad a una embajada lusitana y se mostró la mar de comprensivo con ellos. Les aseguró que entendía que sus incursiones de saqueo se debían a la esterilidad del suelo y a la pobreza en que vivían, y tras prometerles tierras, los convocó a una gran reunión para distribuirlas de la manera más justa posible. Los lusitanos, encantados con aquella propuesta, acudieron en masa a la reunión, donde accedieron a deponer las armas. Pero
Galba no era una persona generosa y comprensiva, sino astuta y vengativa. En cuanto los lusitanos estuvieron desarmados, ordenó masacrarlos. Según el historiador romano Suetonio, aniquiló a 30.000 personas. Según el escritor también romano Valerio Máximo, las víctimas fueron 8.000, mientras que el resto fueron enviados a las Galias como esclavos. En cualquier caso, fue una gran matanza. Solo unos pocos de los allí reunidos consiguieron escapar con vida y es probable que entre quienes lograron hacerlo se encontrara aquel que se convertiría poco después en el terror de Roma, Viriato. Al igual que sucedía en el caso del cartaginés Aníbal, de quien ya os hablamos en profundidad en otro vídeo dedicado a él, las fuentes que nos han permitido conocer a Viriato son únicamente romanas, principalmente las obras de los historiadores Diodoro Sículo y Apiano. Esto, por supuesto, imprime un sesgo y unas limitaciones importantes a nuestro conocimiento de la figura del líder lusitano, al desconocer el punto de vista de su propio pueblo y los datos biográficos de Viriato anteriores al conflicto militar con Roma. Así, por ejemplo, no se sabe con exactitud cuándo nació, aunque se estima que pudo ser entre los años 190 y 170 a.C. Ya veis, una horquilla de 20 años nada menos. Mayor debate aún ha generado su lugar de nacimiento. A principios del siglo XX, diversos investigadores españoles defendieron que Viriato había nacido en algún lugar del este del actual territorio español, como Teruel o Valencia, pero según la Real Academia de la Historia, ya no se duda de su origen lusitano, más concretamente del sur de Lusitania, e incluso apuntan a una ciudad concreta, Arsa, que estuvo situada en la actual provincia española de Badajoz. Pero como decimos, esto no dejan de ser conjeturas. Nada se sabe de su estirpe, ni siquiera quién fue su padre. Lo máximo que algunos expertos se atreven a proponer es que Viriato pasó su juventud en las montañas, quizá como pastor, a juzgar por los profundos conocimientos que poseía de las cumbres de Lusitania, así como de sus refugios y escondites, tal y como demostró a su favor en su lucha contra los romanos. Según el geógrafo e historiador griego Estrabón y Diodoro Sículo, los lusitanos que habitaban en la parte occidental de la península eran la tribu hispánica a la que los romanos consideraban más peligrosa y a la que más les había costado derrotar. Estrabón, en su famosa obra Geografía, concretamente en el tercer libro, que está dedicado a Iberia, relataba algunos datos interesantes sobre los lusitanos. Por ejemplo, que solo realizaban una comida principal al día o que realizaban sacrificios humanos en los que el sacerdote, tras herir de muerte al prisionero en el vientre, formulaba vaticinios en función de la manera en que éste caía al suelo. Estrabón también explicaba que los lusitanos tenían una sola esposa, que bailaban danzas que exigían mucha agilidad para agacharse y dar saltos y que practicaban actividades gimnásticas como las carreras o las peleas a puñetazos, así como entrenamientos de combate a pie y a caballo. Otra costumbre referida por el geógrafo era la de adornarse con brazaletes de oro y plata, y es posible que estuviera relacionada con el nombre del protagonista de este vídeo. ¿Por qué? Porque los pueblos íberos llamaban viria a las pulseras y los brazaletes, mientras que los celtas los llamaban viriola. Así pues, existe la hipótesis de que Viriato pudiera significar el portador de brazaletes. Tal vez fuera un apelativo que le dieron sus compañeros o tal vez fuese cosa de los romanos, no se sabe. El caso es que Viriato, según se desprende de las crónicas romanas,
formó parte de alguna de esas bandas armadas que se escondían en las montañas de Lusitania y que de vez en cuando descendían hasta las cercanías del Guadalquivir para saquear las zonas de dominio romano. En aquella época contrajo matrimonio con la hija de un rico propietario lusitano llamado Astolpas, quien simpatizaba con los romanos y no veía con buenos ojos que su yerno fuera un bandido. Según relata Diodoro Sículo, durante la boda, Astolpas exhibió una gran cantidad de vasos de oro y plata, así como toda clase de tejidos preciosos y manjares exquisitos, a fin de mostrarle a Viriato las bondades de bailarle el agua a Roma. Viriato despreció todo aquel lujo, le dijo a su suegro que prefería su lanza y se llevó a su esposa a vivir con él en las montañas. Como veremos más adelante, su rencor por la masacre a traición cometida por Galba fue clave en su ascenso a líder de los lusitanos. Por cierto, tal vez os estéis preguntando qué fue del taimado Galba. Pues bien, al año siguiente de ordenar la matanza de los lusitanos desarmados, fue juzgado en Roma por aquel crimen, uno de los mayores delitos de la historia de la República Romana. En aquel juicio, el defensor de los lusitanos fue Catón el Viejo, el famoso escritor político y militar, quien ya tenía 85 años. A Galba no le quedó más remedio que reconocer la autoría de la masacre, pero tras pronunciar un discurso en el que asumía su responsabilidad e imploraba por sus hijos, finalmente fue absuelto. Tan impresionante debió de ser aquel discurso que tanto Cicerón como Suetonio afirmaron sobre Galba que fue el mejor orador de su tiempo, aunque también pudo influir en su absolución la baza de que poseía una inmensa fortuna. 5 años más tarde fue nombrado cónsul. Pero regresemos con Viriato. Como decíamos, consciente de su inferioridad numérica y armamentística frente a las cohortes romanas, decidió llevar a cabo lo que hoy llamaríamos una guerra de guerrillas, o lo que los romanos denominaban bellum latrocinium, es decir, guerra de bandidos. No la inventó Viriato. Los celtíberos también la emplearon, pero Viriato sí innovó en llevarla a cabo no solo como instrumento defensivo para entorpecer las operaciones de un invasor más poderoso, sino también como una estrategia ofensiva que tenía la finalidad de destruir al ejército enemigo lentamente, a pedacitos, atacando a pequeña escala y con mucha velocidad, para retirarse del combate antes de que los romanos pudieran desplegar sus efectivos y los aplastaran. Viriato sabía que en una batalla estándar no eran rival para los romanos, que no solo los superaban en número, sino que también estaban mucho mejor organizados y coordinados en combate que los lusitanos, cuyos efectivos estaban compuestos por una multitud de tribus distintas que no solían combatir juntas, por no hablar de que la inmensa mayoría de estos ni siquiera contaban con cascos ni corazas metálicas. Así las cosas, Viriato nunca persiguió arrebatar territorios a los romanos, dado que eso habría requerido ocuparlos para conservarlos, lo que habría proporcionado a los romanos blancos estáticos a los que aniquilar. En lugar de eso, los lusitanos se dedicaron a esquilmar los territorios ocupados por los romanos con veloces saqueos y a atacar las caravanas de suministros de las tropas romanas, de tal modo que los legionarios se vieran obligados a regresar periódicamente a sus bases si no querían verse gravemente debilitados. Una característica de Viriato que destacan casi todos los historiadores romanos era que siempre repartía los botines obtenidos entre sus hombres de una manera justa y equitativa.
Pero ¿cómo llegó Viriato a convertirse en líder militar de los lusitanos? En el año 147 a.C., 3 años después de la masacre ordenada por Galba, pequeñas bandas de lusitanos se lanzaron a saquear la Turdetania, una región que abarcaba el valle del río Guadalquivir desde el Algarve hasta Sierra Morena. El sucesor de Galba al frente del gobierno de la Hispania ulterior, el pretor Cayo Betilio, al mando de un gran ejército, logró cercar a los lusitanos. No está claro si para entonces Viriato ya era el líder de todos los lusitanos o si tan solo era el jefe de una banda, pero los historiadores romanos cuentan que cuando Cayo Betilio les prometió tierras de cultivo si entregaban las armas, ofreciéndoles así un modo de salir con vida de la complicada situación táctica en la que se encontraban, fue Viriato quien le respondió que no olvidaban lo sucedido con Galba, quien les había hecho la misma promesa a los lusitanos antes de asesinarlos. Si por entonces Viriato no era aún el líder, la fuerte determinación que mostró en ese momento motivó que el resto de los cabecillas lo escogieran como jefe y quedó al frente de todos. Un momento muy complicado para asumir el mando, cercados por los romanos. ¿Cómo escapar de aquella situación? Apiano, en su obra Guerras extranjeras, describe la estrategia de Viriato con las siguientes palabras. Dispuso a sus tropas en línea de batalla como si pretendiera combatir, pero les dio órdenes de dispersarse tan pronto como montara su caballo, alejándose de la ciudad de Tríbola por distintas rutas y le esperaran allí. Escogió a 1000 hombres de su confianza y combatió todo el día a los romanos, atacando y retrocediendo gracias a sus rápidos caballos. Tan pronto como conjeturó que su ejército se hallaba a suficiente distancia y a salvo, huyó salvando así a sus hombres de una situación desesperada. Explicado de otro modo, Viriato dividió en pequeños grupos a los lusitanos, que escaparon en todas direcciones mientras él y 1 millar de jinetes hostigaban a los romanos. Cayo Betilio, incapaz de perseguir a tantos grupos diferentes y consciente de que no le convenía dividir sus fuerzas, se centró únicamente en combatir a Viriato y su caballería. Pero el líder lusitano no planteó batalla abierta en ningún momento y se limitó a atacar a los romanos en fugaces escaramuzas para frenarlos y finalmente escapó hacia Tríbola, donde se reunió con los demás grupos huidos. Poco después, en un desfiladero, Viriato logró tender una emboscada a sus enemigos en la que perecieron cerca de 4000 romanos. El propio Cayo Betilio fue hecho prisionero y lo mataron poco después. Una hipótesis acerca de por qué asesinaron a un rehén tan ilustre en lugar de pedir rescate es que quien lo mató fue un guerrero lusitano poco avispado que al ver que Cayo Betilio no estaba para nada en forma y era un hombre entrado en años, consideró que debía de tratarse de un soldado muy poco valioso. Aparte de consolidar a Viriato como líder, aquella gran derrota de los romanos abrió a los lusitanos las puertas de la región de Carpetania, en el centro de la península. El sucesor de Cayo Betilio como pretor de la Hispania ulterior, llamado Cayo Plaucio, no tuvo mejor suerte que su antecesor. También fue derrotado por Viriato en 2 ocasiones, en el 146 a.C. En la primera de ellas, los lusitanos obtuvieron un gran botín y cruzando el río Tajo, establecieron su base de operaciones en un lugar conocido como Mons Veneris, Monte de Venus o Monte de Afrodita, de localización incierta, aunque algunos historiadores lo identifican con el Cerro de San Vicente, cerca de Talavera de la Reina. Al norte de esta localidad, Cayo Plaucio volvió a enfrentarse a Viriato y allí fue vencido por segunda vez. Por supuesto, todas esas derrotas causaron inquietud
entre los romanos, quienes veían peligrar su control sobre Hispania, y no solo en la ulterior, sino también en la citerior, porque aquel mismo año Viriato ocupó Segóbriga, en la actual provincia de Cuenca, invadió el territorio de los Bacceos en el sector central del río Duero y realizó incursiones hacia el este, hacia el río Ebro. Así las cosas, el pretor de la Hispania ulterior, Claudio Unimano, decidió salir a la caza de Viriato con su ejército. Pero, una vez más, cerca de la actual localidad portuguesa de Eurique, Viriato derrotó a los romanos. Y no solo eso, sino que además capturó sus estandartes y los colocó en lo alto de las montañas a modo de trofeos, algo más doloroso para Roma que la derrota en sí. En el año 145 a.C., cuando el sucesor de Claudio Unimano al frente de la citerior, el pretor Cayo Nigidio, también fue vencido por los lusitanos, Roma decidió que aquello no se podía consentir por más tiempo. Era hora de ponerse serios para aplastar a Viriato y sus aliados, quienes controlaban ya gran parte de la Hispania ulterior y todo el sur de la citerior. La Segunda Guerra Púnica por fin había terminado con la aplastante derrota de Cartago y Roma, con más tropas disponibles, podía concentrarse en pacificar Hispania. El Senado envió allí al cónsul V Fabio Máximo Emiliano al mando de nuevas tropas para que reemplazara como gobernador de la ulterior a Cayo Plaucio, quien fue desterrado como castigo por sus derrotas contra Viriato. La experiencia militar que había acumulado Fabio Máximo Emiliano, tanto en la guerra contra Cartago como en la que previamente había enfrentado a Roma con el rey Perseo de Macedonia, se notó desde el principio. Como era consciente de que desconocía el terreno y a su enemigo, en lugar de lanzarse a la búsqueda y captura de Viriato, durante el primer año de su mandato permaneció en su base de operaciones, ubicada en Urso, la actual localidad sevillana de Osuna, recopilando información y preparando a sus tropas. Al año siguiente, por fin, decidió enfrentarse a los lusitanos de manera directa y cosechó pequeñas victorias que mostraron que Viriato podía ser derrotado. El líder lusitano se vio obligado a abandonar el valle del río Betis, es decir, el Guadalquivir. Sin embargo, cuando el mandato de 2 años de Fabio Máximo Emiliano expiró y éste regresó a Roma, Viriato seguía libre y, a fin de recomponer sus fuerzas, recabó el apoyo de diversos pueblos celtíberos como los arébacos, los titos y los bellos, lo que extendió la revuelta contra Roma y desembocó en la Tercera Guerra Celtíbera, más conocida como Guerra Numantina. De esta guerra y del famoso asedio final de Numancia ya os hablaremos en otro vídeo, pero ahora sigamos con Viriato. Tras lograr una nueva serie de victorias frente a los romanos, Viriato se vio frente a otro rival formidable, el cónsul V Fabio Máximo Serviliano, enviado a Hispania por el Senado al frente de 18.000 infantes, 1.600 unidades de caballería y una decena de elefantes, así como de 300 jinetes númidas aportados por el rey Micipsa. Máximo Serviliano logró hacer retroceder a Viriato hasta Lusitania, pero cuando los romanos iniciaron el asedio de la ciudad de Erisana, que se cree que estaba ubicada en la actual provincia de Badajoz, las tropas de Viriato consiguieron cercar a los romanos con una incursión nocturna. Y aquí se produjo un momento histórico que sigue generando debate, porque en lugar de acabar con los romanos, Viriato obligó a Máximo Serviliano a firmar un acuerdo de paz en el que se reconocía la independencia de la zona de Lusitania controlada por él. Aquel acuerdo fue ratificado por el Senado y permitió a los romanos
salir indemnes de allí. ¿A qué se debió el cambio de actitud de aquel beligerante líder lusitano que hasta entonces nunca había olvidado la masacre de Galba? Tal vez, como opinan diversos expertos, la explicación se encuentra en que Viriato deseara ser nombrado rey de una Lusitania independiente, que estuviera en paz con Roma, dado el cansancio de su pueblo tras tantos años de combates. No es posible saberlo con certeza, pero en aquel tratado los romanos reconocieron a Viriato como dux de los lusitanos, es decir, como su líder, y lo nombraron amicus populi Romani, amigo del pueblo romano. Pero aquel tratado de paz no gustó nada a otros generales romanos que lo consideraban una cesión vergonzosa, y al año siguiente, cuando Máximo Serviliano fue sucedido por su hermano Quinto Servilio Cepión, este reemprendió las hostilidades contra Viriato. También las tropas del procónsul de la Hispania Citerior, Marco Popilio Lenas, acosaban al flamante amigo del pueblo romano, y a este no le quedó más remedio que retirarse hasta las montañas. En el año 139 a.C., Cepión ofreció a Viriato entablar conversaciones para renegociar la paz, y el líder lusitano accedió a enviar a 3 de sus hombres de confianza para escuchar lo que Cepión tenía que ofrecer. Se llamaban Audax, Vitalco y Minuro, y Cepión logró sobornar a los 3. Cuando regresaron al campamento lusitano, aquellos hombres asesinaron a Viriato mientras dormía, según la leyenda, clavándole un puñal en el cuello, ya que se acostaba con la armadura puesta. Los cronistas de la época cuentan que aquel vil asesinato causó un gran escándalo en Roma, cuando los 3 traidores acudieron al campamento romano en busca de su recompensa. Cepión se la negó, exclamando supuestamente una famosa frase que sigue usándose hoy: Roma no paga a traidores. El Senado al parecer también despreciaba ese tipo de actos, porque le negaron a Cepión la posibilidad de celebrar el triunfo, ya sabéis, la ceremonia en la que se consagraba públicamente la victoria de un comandante que hubiese culminado una campaña militar con éxito. Al negárselo, argumentaron que no había ganado la victoria, sino que la había comprado. Los funerales de Viriato fueron extraordinarios. A ellos acudió casi todo el ejército lusitano. Su cadáver, riquísimamente ataviado, fue quemado en una gran pira, y se inmolaron en ella una enorme cantidad de ofrendas. Según algunos estudiosos, incluso hubo sacrificios humanos. Caballería e infantería dieron vueltas alrededor de la pira funeraria, entonando cantos hasta que se extinguió el fuego, tras lo cual, sobre el mismo túmulo, realizaron combates singulares en los que intervinieron más de 200 parejas de luchadores. Una vez concluidos los funerales, el ejército se dispersó. La desaparición de Viriato supuso el final de la guerra y la decadencia de la resistencia lusitana. Los romanos tenían las puertas abiertas para expandirse hacia el noroeste. No obstante, Roma aún tardaría 7 décadas más en someter definitivamente a los lusitanos. Lo logró entre el 61 y el 60 a.C., un propretor de 40 años, al mando de un ejército de 20 cohortes, con unos 10.000 legionarios y 5.000 auxiliares locales. Su nombre, Julio César. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de la figura de Viriato? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal.
Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.